Lo que los pueblos han creído siempre y en todos los tiempos, constituye lo que se llama una verdad de sentido común, o de sentimiento común universal. Quienquiera que rehusase admitir una de estas grandes verdades universales, no tendría, como muy justamente se dice, sentido común. En todos los tiempos, desde el principio del mundo hasta nuestros días, todos los pueblos han creído en un infierno. Bajo uno u otro nombre, bajo formas más o menos alteradas, han recibido, conservado y proclamado la creencia en terribles castigos, en castigos sin fin, en que aparece siempre el fuego para castigo de los malos después de la muerte. Es este un hecho cierto, y ha sido tan claramente demostrado por nuestros grandes filósofos cristianos, que sería ocioso tomarse el trabajo de probarlo. Desde un principio se encuentra consignada claramente la existencia de un infierno eterno de fuego en los libros de Moisés. En ellos se encuentra el nombre mismo del infierno con todas sus letras. Hablamos del libro de los Números, del Deuteronomio y del libro de Job, atribuido también a Moisés. He aquí testimonios ciertamente más que respetables y que se remontan a los más apartados orígenes históricos. 1000 años antes de la era cristiana, cuando no se trataba aún de historia griega ni romana, David y Salomón hablan con frecuencia del infierno como de una gran verdad, de tal modo conocida y admirada de todos, que no hay necesidad de demostrarla. También en el libro de los Salmos, en el libro de la Sabiduría, en los Proverbios, en el Eclesiástico y en Isaías, se habla del mismo infierno. El profeta Daniel hablaba de un oprobio que no acabará nunca. Existe igual testimonio de los demás profetas, hasta el precursor del Mesías, San Juan Bautista, el cual también habla del fuego eterno del infierno como de una verdad de todos conocida y de la que nadie ha dudado jamás. La misma antigüedad pagana, griega y latina, nos habla igualmente del infierno y de sus terribles castigos, que no tendrán fin, bajo formas más o menos exactas, según que los pueblos se alejaban más o menos de las tradiciones primitivas y de las enseñanzas de los patriarcas y profetas, se encuentra siempre la creencia en un infierno de fuego y tinieblas. Tal es el tártaro de los griegos y de los latinos. Los impíos que han despreciado las santas leyes, son precipitados en el tártaro para no salir jamás, y para sufrir allí horribles y eternos tormentos, dice Sócrates, citado por Platón, discípulo suyo. Y Platón mismo dice también, debe prestarse fe a las antiguas y sagradas tradiciones, que enseñan que después de esta vida el alma será juzgada y castigada severamente, si no ha vivido como convenía. Aristóteles, Cicerón, Séneca, hablan de las mismas tradiciones, que se pierden en la noche de los tiempos. Homero y Virgilio las han revestido de los colores de su inmortal poesía. Bajo el nombre de Tártaro o de Plutón, hallamos las grandes verdades primitivas, desfiguradas, pero conservadas por el paganismo. Los suplicios de los malos son allí eternos, y uno de ellos está pintado como fijo, eternamente fijo en el infierno. Y de esta creencia universal, se encuentran restos hasta en las supersticiones de los salvajes de América, de África y de Oceanía. El paganismo de la India y de Persia conserva de la misma palpables vestigios, y por fin, el mahometismo cuenta el infierno en el número de sus dogmas. En el seno del cristianismo es superfluo decir que el dogma del infierno es enseñado como una de las verdades fundamentales que sirven de base a todo el edificio de la religión. Los mismos herejes protestantes, que lo han destruido todo con su loca doctrina del libre examen, no se han atrevido a negar el infierno. Cosa extraña e inexplicable. En medio de tantas ruinas, Lutero, Calvino y demás, han tenido que dejar en pie esta espantosa verdad, que sin embargo había de serles personalmente tan importuna. Así, pues, en todos los pueblos y en todos los tiempos fue conocida y reconocida la existencia del infierno. Luego, este terrible dogma forma parte del tesoro de las grandes verdades universales que constituyen la luz de la humanidad. Luego, no es posible que un hombre sensato la ponga en duda, diciendo en la locura de una orgullosa ignorancia que no hay infierno. Acabamos de ver que en todos los tiempos todos los pueblos han creído en el infierno, lo cual por sí solo prueba ya que no es invención humana. Supongamos por un instante que el mundo vive tranquilo en medio de los placeres y abandonado sin temor a todas las pasiones, como el actual en que vivimos. Un día, un hombre, un filósofo viene a decirles, hay un infierno, un lugar de tormentos eternos, en el que Dios os castigará si continuáis obrando mal, un infierno de fuego, en donde arderéis perpetuamente si no mudáis de vida. Pueden figurarse el efecto que semejante anuncio habría producido. Desde luego nadie lo hubiera creído. No se le habría creído porque en el hombre corrompido todo se rebela instintivamente contra la idea del infierno. El hombre culpable rechaza la perspectiva de aquel fuego vengador, eterno, que ha de castigar todas sus faltas, aun las más secretas. Y sobre todo en una sociedad en que nadie hubiese oído hablar del infierno,
la rebelión de los preocupados habría venido a unirse a la de las pasiones. No solo no se habría querido dar crédito al inventor, sino que lo habrían apedreado, y nadie hubiera pensado en resucitar la idea. Si por un imposible se hubiera dado crédito a aquella extraña invención, si por una imposibilidad aún más evidente todos los pueblos hubiesen creído por la sola palabra del susodicho filósofo, ¿qué hubiera sucedido? Se hubieran consignado en la historia el nombre del inventor, el siglo y el país en que hubiera nacido. Pero nada hay de esto. No ha sido indicado jamás alguno como introductor en el mundo de esta espantosa doctrina, tan enojosa a las más arraigadas pasiones del espíritu humano, del corazón, de los sentidos. Luego, el infierno no ha sido inventado. No lo ha sido, porque no ha podido serlo. La eternidad de las penas del infierno es un dogma que la razón no puede comprender el hombre, como queréis que está por encima de la razón, y lo que no puede comprender el hombre, como queréis que haya podido ser inventado. Precisamente porque el infierno eterno, no puede ser comprendido por la razón, ésta se revela contra él, mientras no esté ilustrada y realzada por las luces sobrenaturales de la fe. El dogma del infierno es lo que se llama una verdad innata, es decir, una de aquellas luces de origen divino que brilla en nosotros a pesar nuestro, que está en el fondo de nuestra conciencia, incrustada en las profundidades de nuestra alma. Nadie puede arrancárnosla, porque nos ha sido clavada allí por el mismo Dios. Creemos en él a pesar nuestro, y la conciencia no cesa de proclamarlo. Los impíos que se burlan del infierno, le tienen en el fondo un terrible miedo. Se mienten a sí mismos, y mienten a los demás, aquellos que dicen estar convencidos de que no hay infierno. Es un deseo impío del corazón, más bien que una convicción racional del entendimiento. En el siglo XVIII, uno de esos insolentes escribía a Boulteye que había descubierto la prueba metafísica de la no existencia del infierno. «Sos muy dichoso», le respondió el viejo patriarca de los incrédulos, «yo estoy lejos de haber llegado a este punto. No, el hombre no ha inventado el infierno, no lo ha inventado ni podido inventar. Es un dogma que se remonta hasta el mismo Dios, forma parte de la gran revelación primitiva, que es la base de la religión y de la vida moral del género humano. El Antiguo Testamento demuestra ya que el dogma del infierno ha sido revelado por el mismo Dios a los patriarcas, a los profetas y al antiguo Israel. No son únicamente testimonios históricos, sino también y sobre todo testimonios divinos, que obligan a la fe y se imponen a nuestra conciencia con la autoridad infalible de verdades reveladas. Nuestro Señor Jesucristo ha confirmado solemnemente esta terrible revelación, y en el Evangelio nos habla 14 veces del infierno. Por citar una de esas, cuando el Hijo de Dios predice el juicio final, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, nos manifiesta anticipadamente los términos mismos de la sentencia que pronunciará contra los réprobos: apartados de mí, malditos, ide al fuego eterno. No hay nada más formal. Los apóstoles, encargados por el Salvador de enseñar su doctrina y completar sus revelaciones, nos hablan de una manera no menos explícita del infierno y de sus llamas eternas, como cuando San Juan nos habló en el Apocalipsis del infierno y de sus fuegos eternos, o cuando San Pablo predicó el juicio final a los cristianos de Tesalónica. En todo el decurso de sus inspiradas epístolas, los apóstoles hablan continuamente del terror de los juicios de Dios y de los eternos castigos que aguardan a los pecadores impenitentes. Después de tan claras enseñanzas, no debemos maravillarnos de que la Iglesia siempre nos haya presentado la eternidad de las penas y del fuego del infierno como un dogma de fe propiamente dicho, de tal suerte que aquel que se atreviese a negarlo, o únicamente a dudar de él, sería un hereje. Claro que todo esto menguó a partir de que la Iglesia entrara en sede vacante en 1958 con la muerte del último Papa, Pío XII, y luego con la llegada del falso Concilio Vaticano II y sus falsas enseñanzas, las cuales promueve la falsa Iglesia modernista que se coloca el título de católica en la actualidad, con el impostor Bergoglio a la cabeza. Para resumir hasta acá, el testimonio de todo el género humano y de sus más antiguas tradiciones, el testimonio de la naturaleza humana, de la recta razón, del corazón y de la conciencia, y, por encima de todo, el testimonio de la enseñanza infalible del mismo Dios y de su Iglesia, se unen para atestiguarnos con absoluta certeza que existe un infierno de fuego, de tinieblas y eterno, para castigo de los impíos y de los pecadores impenitentes. No puede establecerse una verdad de un modo más terminante. El infierno es para castigar a los réprobos, y no para dejarles volver al mundo. Los que allá van, allá quedan, esto es verdad en el orden habitual de la providencia. Pero no es cierto que no haya vuelto nadie del infierno. Dios, por un acto de misericordia y de justicia, ha permitido a más de un condenado aparecer en el mundo. En las Sagradas Escrituras y en la historia se lee la prueba de ello. Podríamos citar algunos hechos, cuya autenticidad parece evidente,
y que prueban la existencia del infierno por el intachable testimonio de los mismos que están en aquel lugar. Hacemos referencia al caso del Dr. Raymond Diocrés, el cual presenta la crítica más formal todos los caracteres históricos de la autenticidad, un hecho acaecido en París en pleno día, en presencia de muchos millares de testigos, y cuyos detalles han sido recogidos por sus contemporáneos. También podemos citar el caso de un joven religioso de San Antonino, el cual hacia la mitad del siglo XV había aterrorizado a todo el norte de Italia, el caso de una cortesana de Nápoles, el del amigo del conde Orlaf, el de la dama del brazalete de oro, el de una mujer perdida en Roma y el de la mano quemada de Foligno. Es cosa cierta que casi siempre que Dios ha permitido que una pobre alma condenada apareciese en este mundo, ha dejado una huella visible, y ha sido la del fuego. Marcas que atestiguan la verdad de que el fuego de la otra vida es real. Cuando, por motivos que solo Dios conoce, les es dado aparecer en este mundo, lo que ellas tocan lleva la señal del fuego que les atormenta, parece que el fuego y ellas no forman más que uno, es como el carbón cuando está encendido. Todos estos casos se hallan relatados en el recomendadísimo opúsculo de Monseñor de Segur llamado El Infierno, cuyo enlace dejamos en el primer comentario fijado de este vídeo y al cual remitimos al oyente, si es que le importa la salvación de su alma. Ante semejantes hechos, cuya lista podría prolongarse mucho, pregunto al oyente de buena fe si es razonable repetir con la muchedumbre de los atolondrados la famosa pregunta de cajón sobre que si hay verdaderamente un infierno, como es que nadie haya vuelto nunca de allá. Pero aun cuando con razón o sin ella no quisiesen admitir los hechos auténticos que acabamos de referir, no sería menos innegable la certeza absoluta de la existencia del infierno. En efecto, nuestra creencia en el infierno no se funda en estos prodigios, que no son de fe, sino en las razones de buen sentido que antes hemos expuesto, y sobre todo en el testimonio divino e inefable, de Jesucristo, de sus profetas y apóstoles, como también en la enseñanza formal, invariable e inviolable de la Santa Iglesia Católica. Los prodigios pueden corroborar nuestra fe y avivarla, y por esto hemos creído deber citar algunos, capaces de cerrar la boca a los que se atreven a decir que no hay infierno. Pero ¿por qué son tantos los que se esfuerzan en negar la existencia de un infierno? En primer lugar porque la mayoría de estos están directamente interesados en ello. Están siempre dispuestos a practicar lo posible y lo imposible para persuadirse de que no hay infierno, para aturdirse y distraer el miedo que los domina, es que conocen interiormente de que si existe, es para ellos. Para darse más ánimo, procuran persuadir a los demás de que no existe infierno, lo escriben en sus libros más o menos científicos o filosóficos, lo repiten en todos los tonos y acaban por creer que nadie cree en el infierno, y que tienen ellos el derecho de no creer tampoco. Tales fueron en el siglo XVIII casi todos los seguidores de la incredulidad volteriana. Ellos habían afirmado que no había Dios, ni cielo, ni infierno, estando seguros de ello, y sin embargo, ahí está la historia que nos los presenta a todos, dominados por un terrible pánico a la hora de la muerte, retractándose, confesándose, pidiendo perdón a Dios y a los hombres. Uno de ellos, el materialista e impío Diderot, después de la muerte del escéptico d'Alembert, escribía que si no hubiese estado él ahí, se hubiera retractado como todos los demás. Y aún faltó poco para que también lo hiciese él, pues había pedido un sacerdote. Nadie ignora que Voltaire, en su lecho de muerte, insistió 2 o 3 veces para que fuesen a buscar al párroco de San Sulpicio, pero sus amigos lo rodearon de modo que el cura no pudo acercarse al anciano moribundo, quien expiró en un acceso de rabia y desesperación. Los que más gritan contra el infierno, creen en él tan bien como nosotros. A la hora de la muerte, cae la máscara. No escuchemos entonces los raciocinios interesados que les dicta el miedo. Si los ateos estuviesen convencidos de que Dios no existe, no le tendrían tanto odio. Los ateos, por su odio diabólico, demuestran que creen en Dios. Su escepticismo conduce a las más funestas consecuencias, quita al hombre todo consuelo en las miserias de la vida, destruye la moral, entrega al hombre a sus perversas pasiones y hace imposible la sociedad. Pero no existen verdaderos ateos que nieguen a sangre fría y con convicción la existencia de Dios. Solamente el corazón del insensato es el que desea que Dios no exista. Los que no creen o aparentan no creer en Dios son, por regla general, pobres ignorantes que no han estudiado nunca la religión, o gente malvada, orgullosa, ladrones, libertinos, interesados en que Dios no exista para que no los castigue según lo merece. Pero no es Dios quien condena, sino que es el pecador el que a sí mismo se condena. El condenado no tiene más de lo que él ha elegido libremente. Ha elegido el mal, y tiene el mal, y en la eternidad, el mal se denomina infierno. Si hubiese elegido el bien, tendría el bien, y lo tendría eternamente. Todo esto es perfectamente lógico, y aquí, como siempre,
la fe concuerda maravillosamente con la recta razón y la equidad. En segundo lugar, la misma corrupción del corazón que hace negar la existencia de Dios, es la que hace negar la existencia del infierno. Cuando los impíos no abandonan la mala vida que a él conduce directamente, se ven arrastrados siempre a decir que no existe. Vayan a hablarle del infierno a alguien entregado a un amor culpable y le hablarán a un sordo. Contestará con estremecimiento de cólera y con diabólica sonrisa, y si alguna vez se deja oír a través de los gritos de la carne la voz de la conciencia y de la fe, pronto le impone silencio, no queriendo oír la verdad que perturba sus placeres. No quieren que haya infierno. Y si los muertos volviesen con más frecuencia, no por esto se creería más en el infierno. Basta recordar aquellas palabras del Evangelio que dicen, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán en la palabra de un hombre que haya vuelto de entre los muertos. Estas graves palabras del Hijo de Dios son la respuesta anticipada a todas las ilusiones de las gentes, que para creer en el infierno y para convertirse, piden resurrecciones y milagros. No serían más crédulos si abundasen a su vista los milagros de toda clase. Testigos fueron los judíos de los milagros del Salvador y particularmente de la resurrección de Lázaro en Betania, y no sacaron de ellos otra conclusión sino esta: ¿qué haremos? Ved cómo todo el mundo corre tras él, matémoslo. Y más adelante, en vista de los milagros públicos absolutamente innegables, de San Pedro y San Pablo, los judíos decían también, esos hombres hacen milagros, y no podemos negarlos, hagámoslos prender, y privémoslos de seguir predicando el nombre de Jesús. He aquí lo que de ordinario producen los milagros y las resurrecciones de muertos entre las gentes de espíritu y de corazón corrompido. ¿Cuántas veces no se ha repetido la confesión verdaderamente espantosa que se le escapó al descarado impío Diderot, aun cuando todo París, decía un día, viniese a decirme que ha visto resucitar a un muerto, antes creería yo que todo París se ha vuelto loco, que admitir un milagro. Lo que debe hacerse para que no les dé pena el creer en el infierno, es vivir de tal modo, que no se tenga que temerlo. Miren a los verdaderos católicos, a los castos, de limpia conciencia, fieles a todos sus deberes, no se les ocurre jamás la idea de dudar del infierno. Las dudas provienen del corazón más bien que de la inteligencia, y salvo raras excepciones, debido al orgullo de la semiciencia, el hombre que lleva una vida algo arreglada no experimenta necesidad alguna de declamar contra la existencia del infierno. Doy por sentado que entre 1000 o 10.000 hombres que viven alejados de Dios, y por consiguiente en camino del infierno, no habría quizás uno solo que resistiese a la prueba del fuego. No hay uno solo que fuese bastante loco para aceptar el siguiente trato: durante todo el año podrás entregarte impunemente a todos los placeres, saciarte de voluptuosidades, satisfacer todos los caprichos, con la sola condición de pasar un día, únicamente un día, o bien una hora en el fuego. Ni uno solo aceptaría la propuesta. Si alguna vez escuchas a algún malvado suscitar descabelladas cuestiones sobre el infierno y su fuego, responde: allá lo verás, amigo, allá lo verás. No tendrán la tentación de ir a verlo. Piensa a menudo, piensa seriamente en el infierno, en sus penas eternas, en su fuego devorador, y te prometo que irás al cielo. Nada es más capaz de hacer reflexionar y de conducir a Dios a los pobres pecadores. El gran misionero del cielo es el infierno. Y para concluir, no podemos menos de insistir a nuestros oyentes sobre la lectura del opúsculo escrito por Monseñor de Ségur, llamado El Infierno, cuyo enlace dejamos en el primer comentario fijado de este vídeo, si es que les interesa la salvación de sus almas. Ave María Purísima.